Hola a todos, bendiciones, bienvenidos a la edición estelar de Mundo Cristiano. Mi nombre es Kevin Valverde y como siempre un placer tenerles acá. Vamos a los titulares de inmediato. Falleció el reconocido pastor y escritor John MacArthur. China está colocando una nueva capa de represión contra las iglesias. Hablamos de cámaras con reconocimiento facial. Líderes cristianos y conservadores se reunieron en Hungría para reafirmar los valores bíblicos. Iniciamos con las informaciones. John MacArthur, pastor de Grace Community Church en California, murió a los 86 años tras contraer neumonía. MacArthur pasó más de 50 años predicando en el mismo púlpito y se convirtió en una voz clave para miles de cristianos alrededor del mundo. Su ministerio Grace to You confirmó su muerte y celebró su fidelidad hasta el final. Tom Payton, pastor de la iglesia, informó a los fieles y los invitó a orar por su familia, que ahora lo recuerda junto con sus 15 nietos y 9 bisnietos. MacArthur escribió decenas de libros y defendió la libertad religiosa, incluso durante la pandemia. Su salud se deterioró desde el 2023, pero mantuvo su humor y su fe firme hasta el final. Hoy, líderes cristianos honraron su vida y destacaron su legado como maestro y pastor inquebrantable. 2 mujeres murieron en una iglesia de Lexington, Kentucky, en un tiroteo que comenzó con un policía estatal herido mientras realizaba un control de tráfico. El sospechoso de ambos tiroteos también murió. La policía dice que la tragedia comenzó el domingo cerca del aeropuerto Bluegrass en Lexington, cuando un patrullero detuvo a un auto tras recibir una alerta de su lector automático de matrículas. El sospechoso emboscó al agente, le disparó y lo hirió mientras se acercaba al vehículo. Habían algunas personas en la ruta hacia el aeropuerto y salieron para ayudar al patrullero. El atacante condujo 9 millas antes de robar otro auto y luego se dirigió a la iglesia Richmond Road Baptist Church. La información preliminar indica que el sospechoso podría haber tenido una conexión con las personas de la iglesia. 2 mujeres dijeron al periódico Lexington Herald Leader que estaba cocinando en el sótano de la iglesia Richmond Road Baptist cuando el hombre armado irrumpió y preguntó por una mujer que asistía a la iglesia, la madre de sus hijos. Cuando le dijeron que ella no estaba, supuestamente respondió: «Bueno, entonces alguien va a tener que morir», y abrió fuego. Murieron Beverly Gumm y su hija Kristen Combs. Sus esposos Randy Combs y el pastor de la iglesia Jeremy Gumm resultaron heridos. La policía abatió al sospechoso en el lugar, según informó el Herald Leader. Kristen Combs era madre de 5 hijos, incluido un bebé de 6 meses, y planeaba graduarse de la escuela de enfermería en los próximos meses. La mayoría de las personas que asisten a la iglesia están relacionadas biológicamente de alguna forma. Si no, han sido amigos por muchos años, así que es un grupo muy unido. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, publicó en X: «Por favor, oren por todos los afectados por estos actos de violencia sin sentido». El fiscal general del estado dijo: «La violencia invadió la casa del Señor». Este es el segundo tiroteo en una iglesia de Estados Unidos en menos de un mes. En el otro caso, cerca de Detroit, la seguridad de la iglesia abatió al atacante. Una persona resultó herida. El presidente Donald Trump recordó el primer aniversario del ataque fallido contra su vida y dijo estar seguro de que Dios lo salvó para restaurar Estados Unidos. Trump escribió en una extensa declaración publicada en el sitio web de la Casa Blanca que el atacante estuvo a 1 centímetro de matarlo, pero la mano de Dios le dio otra oportunidad. Afirmó que el espíritu americano vence a las fuerzas del mal y que los héroes de esa noche defendieron a la República con valor y amor por el prójimo. Agradeció a los doctores, socorristas y personas de cuidados que ayudaron a los heridos y pusieron a salvo a los demás. Trump rindió homenaje a Corey Compertor, el ex jefe de bomberos que murió al proteger a su esposa e hijas. La Casa Blanca difundió un video de su familia que honró su heroísmo y su amor. Los habitantes de Kerrville, Texas, están de luto mientras siguen buscando a las víctimas de las inundaciones catastróficas. Al menos 120 personas han muerto y ahora hay 150 desaparecidos.
Cientos se reunieron en la escuela secundaria de Kerrville para llorar la pérdida de amigos, familiares y miembros de la comunidad y para adorar a Dios aún frente a la tragedia. Una cosa que todos podemos hacer es orar y confiar que nuestro Dios amoroso, Jesús, el Espíritu Santo, escucha nuestras oraciones y las responde. El río Guadalupe está tan seco ahora como lo estaba antes de las inundaciones del 4 de julio, pero el dolor de lo que sucedió aquí sigue siendo profundo. Esto marcará a esta comunidad para siempre. El pastor Phil Jackson, de la iglesia First Assembly, perdió un miembro de la iglesia aquella noche. Mientras intentaba salvar a su familia, rompió una ventana de vidrio y se cortó una arteria principal. Se desangró delante de su familia y murió. Como muchos en esta pequeña comunidad, Jackson transforma el dolor en acción. Su iglesia se unió a Operación Bendición, usando su cocina para preparar y entregar cientos de comidas calientes para los rescatistas que siguen buscando a los desaparecidos. Han rescatado varios cuerpos del río. Como chef, sabemos que alimentar a quienes deben cuidar a los demás es nuestra tarea. Detrás de mí está el centro de distribución de Center Point en el condado de Kerr. También es un punto donde los voluntarios llegan con sus camionetas, su equipo pesado e incluso vienen en 4 patas. Todos los equipos que ve usted trabajar aquí llevan sus motosierras, su combustible, todo lo que necesitan. Mission Mills llegó desde Carolina del Norte, donde respondieron a las inundaciones del 2024, causadas por el huracán Helen, y ahora están aquí. Al despertar, siento que esta es la oportunidad de servir. Joey Morin, quien dirige una empresa de gorras, llevó otro tipo de ayuda. Con solo darles algo como un sombrero vi cómo se les iluminaba la cara. El capellán Robert Camp está aquí para dar ánimo, no solo palabras, sino en espíritu. Es hermoso ver cómo el Espíritu Santo interviene y les recuerda que el Señor nunca los dejará ni los abandonará, tal como prometió en Hebreos 13:6. Y el evangelio está llegando hasta niveles más altos del gobierno. El gabinete del presidente Trump se inclinó en oración por las víctimas de las inundaciones. Se espera que el presidente Trump visite el condado de Kerr el viernes, donde encontrará una fe inquebrantable en medio de la destrucción inimaginable. Una cosa que todos podemos hacer es orar y ese es el mensaje, orar y seguir orando. En el condado de Kerr, Texas, Paul Petit, CBN News. En China, el gobierno ahora está colocando cámaras con reconocimiento facial en las iglesias. Le contamos los detalles al volver de la pausa. Hola, soy Omar Morillo. Bienvenidos a Vida Dura. Vida Dura presenta historias reales de individuos que han enfrentado el dolor y el sufrimiento, pero que han encontrado una vía de escape a su miseria. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube, en nuestra página web y por supuesto en la televisión abierta en tu país. Vida Dura, trayendo esperanza y aliento a través de sus historias. Continuamos con más de Mundo Cristiano. La presión económica está generando malestar social en China y eso ha provocado una nueva ola de persecución contra los cristianos. El gobierno arresta a pastores simplemente por recoger ofrendas y restringe las actividades de misioneros extranjeros. A pesar de la represión, la iglesia sigue predicando el evangelio y el cristianismo sigue creciendo. Aquí está el reporte de Gary Lane. China enfrenta malestar social debido a la desaceleración económica, en parte por el aumento de aranceles a las exportaciones hacia Estados Unidos. Jeff Kim, presidente de International Christian Concern, cree que aunque el país se acerca a un punto de quiebre, aún hay esperanza. Las masas están hartas, marchan por las calles, especialmente los estudiantes. Hay manifestaciones enormes pidiendo democracia, pero cuando existe esa presión, ese dolor, es cuando la gente siente necesidad. Buscan democracia, lo cual sería algo maravilloso, pero lo que realmente necesitan es fe. A medida que más ciudadanos chinos se vuelven al cristianismo, Xi Jinping responde con una represión renovada. El 1 de mayo su gobierno impuso nuevas restricciones a los misioneros extranjeros. En su mayoría, quienes permanecen ocultos seguirán hasta que los atrapen y los expulsen.
Los extranjeros no pueden predicar ni enseñar sin autorización previa, que rara vez se concede sin supervisión del Partido Comunista. Por eso muchos misioneros ocultan sus actividades evangelísticas. ¿Has sabido de algunos que hayan sido obligados a irse? Algunos ya se fueron de China. Conozco casi a todos los cristianos extranjeros que son misioneros bajo la fachada de negocios o estudios. Muchos otros, incluso médicos o quienes apoyan orfanatos, están siendo totalmente expulsados y se les prohíbe servir y permanecer en China. El gobierno también exige que las iglesias y sus himnos registrados del movimiento patriótico de las 3 autonomías se alineen a los principios comunistas. Cada domingo, antes de cantar la doxología, deben levantarse y cantar primero el himno nacional comunista para alabar a los héroes comunistas en lugar de adorar en el nombre del Señor Jesucristo. Bob Fu, presidente de China Aid, organización que asiste a cristianos perseguidos, revela que el Partido Comunista vigila a los cristianos mediante cámaras y reconocimiento facial. En cada esquina de la iglesia, incluido el púlpito, deben instalar cámaras y reconocimiento facial para monitorear a todos los que asisten al culto. Incluso el diezmo y la ofrenda ahora se consideran un servicio religioso extranjero y están totalmente criminalizados, especialmente en las iglesias clandestinas. Muchos pastores han sido arrestados solo por colocar una caja de ofrendas. El cargo contra estos pastores es fraude empresarial. Hace más de 2 años, la policía arrestó a 3 pastores de la iglesia Link Covenant por estos cargos. Fueron juzgados en mayo. Se reporta que uno fue condenado a 2 años de prisión y otros 2 más a 3 años y medio. Simplemente por tener su iglesia, escuela dominical y una caja de ofrendas para diezmos y donaciones. Fu y King sostienen que, a pesar de la represión de Xi Jinping, el cristianismo sigue creciendo en China. El año pasado plantaron 2 iglesias más, bajo la persecución más fuerte. Hemos visto muchas iglesias clandestinas vivir un avivamiento. Mientras su pastor Wang Yi cumple una condena de 9 años, los miembros de la iglesia Early Rain Covenant encienden fuegos de avivamiento. Nunca entenderé cómo los líderes marxistas no comprenden esto. Cuando más oprimes, más se expande la iglesia. Los cristianos tienen una larga historia enfrentando cadenas y opresión. Y nada los detiene. Es una gran historia. Gary Lane, CBN News. Un pastor cristiano de Los Ángeles denunció la detención de iraníes de su iglesia. Ara Torosian, de la iglesia Cornerstone, contó a CBN News que agentes federales arrestaron el mes pasado a una pareja iraní con su hijo de 3 años, solicitantes de asilo. Ellos eran cristianos. Torosian, quien llegó a Estados Unidos como refugiado en el 2010, dijo que siempre enseñó a su congregación a respetar la ley, pero que esta detención lo dejó atónito. Según relató, la familia acudió a una cita de inmigración y fue detenida al confirmar su dirección. La esposa habría formado parte de una iglesia clandestina en Irán y buscaban la libertad religiosa en Estados Unidos. En medio de tensiones entre ambos países, otros iraníes también habrían sido expulsados a terceros países como Panamá. Torosian dijo que intenta ser la voz de los refugiados iraníes y advirtió que cada vez más iraníes enfrentan obstáculos para obtener asilo en Estados Unidos. Líderes conservadores se unieron en Hungría para reconfirmar los valores bíblicos en Europa. Los detalles al volver de la pausa. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 hoy.
Seguimos con más de Mundo Cristiano. Conservadores de Hungría y de todo el mundo se reunieron en Budapest recientemente para animar a sus compañeros europeos en la lucha por recuperar a sus países y reconfirmarlos en sus valores bíblicos originales. Esta es la historia. En la ceremonia de apertura, los participantes entonaron el himno nacional de Hungría y luego escucharon el himno de Estados Unidos. Aquí, en la CPAC, Hungría, conservadores de Hungría, Europa y todo el mundo se han reunido para reafirmar su apoyo a los valores judeocristianos, Dios, patria y familia. Hemos logrado construir una coalición patriótica más amplia aquí en CPAC Hungría, no solo desde una perspectiva europea, sino también global. El objetivo de CPAC Hungría siempre ha sido crear una plataforma internacional global, pero antiglobalista. El primer ministro húngaro Viktor Orbán, quien ha liderado un movimiento conservador que se expande por Europa, a pesar de los desafíos legales de la Unión Europea, se dirigió a los asistentes. Hoy tenemos aquí a los líderes patriotas soberanistas más fuertes de Europa. De hecho, muchos de ellos vienen desde Estados Unidos. Son los más duros, los más decididos y los más experimentados. Algunos llevan décadas luchando por sus países en la política internacional, soportando ataques, calumnias y campañas de difamación. Aquí hay quienes saben que no hay victoria sin sufrimiento. Orbán ve el regreso de Trump a la Casa Blanca como un ejemplo positivo para los conservadores del mundo. El tornado Trump barrió el mundo y lo transformó por completo. Nos devolvió la esperanza. Ya no estamos ahogados en una marea woke. No estamos siendo invadidos por migrantes. Nos devolvió la esperanza de una vida normal. La esperanza de la paz. El presidente Trump envió un mensaje en video elogiando a Orbán como un gran líder. Y en cuanto a CIPAC, en todo el mundo se les respeta como organización. Tiene valores conservadores y esos valores son buenos. Y eso se los puedo decir. Quieren fronteras fuertes, quieren ley y orden. Quieren todas esas cosas que ustedes también quieren. El presidente de la CPAC Hungría, Miklós Santo, describió la conferencia como un éxito con 600 invitados internacionales de 6 continentes, a pesar de lo que él llamó esfuerzos por cancelarlos. Trataron de cancelar a Donald Trump en Estados Unidos antes de las elecciones. Están tratando de cancelar a Bibi Netanyahu en Israel. Quieren cancelar a todas las fuerzas emergentes en Europa, en Francia, Alemania, Austria, y también lo están intentando aquí en Hungría. Santo considera que uno de los mayores logros es conectar a las personas con una misma filosofía y brindarles una plataforma. No solo compartimos los mismos valores, también compartimos al mismo enemigo. Y además, podemos mostrarles la recta húngara. Cómo proteger a Dios, la patria y la familia. Cómo defender en la Constitución nuestro legado judeocristiano. Cómo resguardar las fronteras y la identidad nacional. Cómo proteger a la familia, a los niños y al matrimonio de esta locura woke. Parlamentos y otros asistentes al evento coincidieron. Creo que CPAC hace un trabajo increíble al reunir a conservadores de todo el mundo, permitiéndonos compartir ideas importantes y conocernos personalmente con la esperanza de colaborar globalmente. Creo que es fundamental mantenernos unidos, enviar el mensaje de que el patriotismo está vivo. La democracia se protege a través del patriotismo con patriotas. Antes salía solo a votar. Ahora izquierdistas, globalistas y marxistas ven que estamos creciendo, que cada día somos más fuertes. Cuando ves el embate que enfrentamos, ya sea del wokismo, las grandes tecnologías, los globalistas o, en este caso, la Unión Europea, te das cuenta de que el trabajo que tenemos por delante es enorme. Israel atacó a las fuerzas del régimen sirio cerca de la frontera y la violencia estalló nuevamente en Judea y Samaria, mientras la coalición de Netanyahu se redujo a una escasa mayoría.
Aviones de guerra israelíes atacaron esta semana posiciones del gobierno sirio en el sur del país, a pocos kilómetros de la frontera israelí. Los bombarderos tuvieron como objetivo las fuerzas del régimen acusadas de apoyar a las milicias tribales que atacan a los civiles drusos en la provincia de Suedia. La verdad es que la autoridad de facto es un poder excluyente y no puede cumplir las promesas que hizo a los países europeos y a Estados Unidos. O se contradice con lo que está ocurriendo sobre el terreno, lo cual va en contra de todos los compromisos que asumió. No es capaz de controlar a esos grupos. Israel afirma que los ataques fueron necesarios para hacer cumplir la zona de amortiguamiento desmilitarizada y proteger a los residentes drusos, pero se informa que la campaña de bombarderos se detuvo a petición de Estados Unidos, que temía una mayor escalada. Mientras tanto, el primer ministro Benjamín Netanyahu enfrenta ahora una grave crisis política. El partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá abandonó oficialmente la coalición debido a un proyecto de ley que obligaría a los estudiantes de Yeshiva a prestar servicio militar. Esa decisión reduce a la mayoría de Netanyahu a solo 61 escaños, apenas suficiente para gobernar, y ya se está generando celebraciones en algunas comunidades ortodoxas. Y quieren reclutarnos en el ejército y destruirnos. Y gracias a Dios le damos la bienvenida de que hayan regresado a nosotros. Hicieron el mejor movimiento que pudieron haber hecho. Las consecuencias podrían complicar las negociaciones del alto al fuego con Hamás y dar aún más influencia a los miembros de extrema derecha de la coalición de Netanyahu para presionar por una guerra prolongada en Gaza y en Judea y Samaria. Las tensiones están al límite. Un palestino estadounidense fue abatido cerca de Ramallah, lo que llevó al embajador Mike Huckabee a pedir una investigación. Mientras tanto, líderes de iglesias acusan a las autoridades israelíes de permitir ataques violentos de colonos tras un asalto al pueblo cristiano de Taibet. Gente sencilla, campesinos, que estaban bajo ataque de esos grupos radicales que se han apoderado de sus tierras y hacen todo tipo de cosas. Y por eso es parte de nuestra obligación moral alzar la voz y crear conciencia. La Knesset ahora se prepara para audiencias sobre la soberanía total de Israel en Judea y Samaria, incluso mientras la violencia continúa en toda la región. Hebrón volvió a hacer noticia después de que 5 jeques pidieran separarse de la autoridad palestina y quedar bajo el control israelí, algo que provocó reacciones como el incendio del auto de uno de ellos. La disputa por Hebrón es también una batalla por la percepción pública en la ciudad, donde judíos y árabes conviven juntos y trabajan. A continuación recordamos una entrevista del fallecido Scott Ross a Gisei Fleischer, que es uno de los exponentes y representantes de Israel. Hebrón alberga la cueva de los patriarcas, donde están enterrados Abraham, Isaac y Jacob junto con sus esposas. Hebrón en hebreo y Al-Jalil en árabe provienen de la raíz que significa amigo. Pero la imagen de la ciudad está lejos de eso. A veces ha sido un foco de terrorismo, pero esa no es toda la historia. Yishai, esta es la zona que muchos describen como una ciudad fantasma. Todo cerrado, todo tapiado. ¿Por qué? En 1994 el ejército israelí decidió cerrar las tiendas. Aún vivían árabes aquí, pero los terroristas se escondían entre la multitud para cometer ataques. Ahora se ve bonito, pero los árabes que tenían tiendas aquí se les reubicó a una zona mucho más árabe y fueron compensados. Gisei Fleischer es vocero de la comunidad judía local. Y siempre hay dos guerras. La guerra física, que se detuvo, y justo donde se terminó esa, comenzó la guerra narrativa. ¿A qué me refiero? Trabajo con muchos medios y lo que buscan es capturar una imagen. El ejército israelí junto a estas tiendas cerradas, y si logran que parezca un niño con tirabuzones judíos, ya tienen la historia perfecta. Los colonos usan el ejército para limpiar étnicamente Hebrón. Si subes a lo alto de este edificio, la perspectiva cambia. Hebrón se extiende por kilómetros y tiene unos 200,000 residentes árabes. Es la ciudad más próspera de la Cisjordania bajo el control palestino. Y también viven aquí unos 1,200 judíos. Aquí, por ejemplo, tenemos algo de propaganda de una organización. Ciudad fantasma, la política de separación de Israel y la expulsión forzada de los palestinos del centro de Hebrón.
Eso no es verdad. Bueno, es verdad, es una sola calle, una pequeñísima calle. El resto de Hebrón es en realidad la ciudad árabe más rica y exitosa de esta zona, y una de las más exitosas de todo Oriente Medio. ¿Hay negocios grandes aquí? Hay unas 17,000 empresas y fábricas. De hecho, y es irónico, Hebrón árabe exporta 5,000 millones de shekels al año a Israel. Exporta desde Hebrón hasta Israel. A pesar de esos vínculos comerciales, las relaciones son mixtas. Muchos árabes no los quieren aquí. Sí, muchos han adoptado la ideología yihadista, pero también muchos árabes que piensan que la autoridad palestina es corrupta, que el yihad no es bueno para sus hijos, no quieren esa vida para su familia, y para ellos Israel representa una visión de futuro. Un aspecto que suele ignorarse o negarse es la conexión antigua del pueblo judío con Hebrón. El conflicto aquí es por quién tiene derecho a esta tierra, quién va a mantenerla. ¿Y Hebrón tiene cuántos años de historia bíblica? 38 siglos. ¿38? Sí, y el libro del Génesis termina aquí en Hebrón. Jacob, antes de morir en Egipto, le dice a sus hijos, no me entierren aquí, llévenme a Hebrón, donde están Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, y donde yo enterré a Lía. La historia está bajo este edificio. Estas escaleras que vemos tienen 4,500 años. Sí, esto es 700 años antes de Abraham. Y Abraham subió por aquí para negociar con los hititas la compra de la cueva donde enterraría a sus antepasados. Nuestros enemigos entienden la importancia espiritual y el vínculo histórico que tenemos con esta tierra. Por eso intenta romperlo. Y una forma en que lo hacen es usando organismos internacionales como la UNESCO. Hace 2 años, un organismo de la ONU declaró la cueva como un patrimonio palestino en peligro. ¿Qué ves para el futuro? Antes existía lo que se llamaba la cuestión judía. Hoy sabemos que el pueblo judío volvió a Israel y va a quedarse. Ahora existe una cuestión árabe. ¿Van a aprender a convivir con sus primos los judíos? ¿O seguirán llamándonos ocupantes extranjeros y prolongarán esta guerra de 100 años que no les ha traído buenos resultados? Porque yo creo que el pueblo judío está aquí para quedarse. Scott Ross, CBN desde Hebrón. Como siempre, les recordamos que en mundocristiano.tv tenemos todas las informaciones actualizadas y mucho más ampliadas. Los esperamos la próxima con mucho más. Que el Señor los bendiga.